Buenos días y muchas gracias por la invitación. Me toca hacerme cargo de mostrar esta mañana un trabajo que realizamos con una comisión de integrantes bastante amplios, convocados por el Colegio Médico de Chile y por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, con el objetivo precisamente de sumarse al ambiente que creo que aquí se ha planteado, que es contribuir a una discusión que tiene que ser amplia y nacional, y idealmente evitar hacerlo desde cualquier tipo de quimera o quizás galerías de estadio, como dijera el ministro, sino ateniéndonos muy bien tanto a las ideas de a dónde queremos llegar, pero también ateniéndonos al contexto de cómo funciona el sistema actual y cuáles son los énfasis que debemos dar, hacia dónde tenemos que dar los pasos de fortalecimiento si queremos efectivamente lograr una mejor salud con el mejor uso posible de los recursos y que no discrimine a las personas. Muy brevemente, comentarles que el equipo que trabajó esta propuesta estuvo constituido por la directora de la Escuela de Salud Pública, que actualmente está con un grave problema de salud, así que saludos muy fraternos a ella y su familia, la profesora Patricia Frenz, que muy decididamente estuvo interesada en que este grupo se constituyera y aportara. Nuestra presidenta, la doctora Isquiasiche, estuvo también la doctora Jimena Aguilera, quien es presidenta de la Sociedad Chilena de Salubridad y una relevante académica de la Universidad del Desarrollo, el profesor Oscar Arteaga, que también fue director de la Escuela de Salud Pública recientemente y una amplia trayectoria en la gestión de instituciones públicas de salud. Está Camilo Cid también, que actualmente está en OPS, fue coordinador de la anterior Comisión de Reforma del Gobierno de Bachelet y actualmente está haciendo un trabajo de apoyo a varios países de Centroamérica que están en este momento realizando este proceso de tránsito a un seguro único, que nos parece también una experiencia interesante de comentar. Desde el área ya de la economía, Silvia Galleguillo, la directora del Instituto de Administración de Salud de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, también fue parte de este grupo. Ricardo Yarzún, quien dirige el Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral de Chile, el profesor Mario Parada, de Salud Pública de la Universidad de Valparaíso, András Sutov, académico y consultor, principalmente su desempeño en CEPALES, por el cual es más conocido, y la exdirectora de FONASA, Janet Vega. Este trabajo comenzó con una inquietud desde la mesa directiva del Colegio Médico recién asumida, que tuvo un amplio apoyo al ingresar, con el lema que tenía, que era fortalecer el sector público de salud. El equipo del Colegio Médico, bajo el cual yo estoy trabajando, tiene como centro en su gestión apoyar el fortalecimiento del sector público de salud, y en esa mirada, desde octubre del 2017 nos mandató a hacer análisis comparativos de los modelos de financiamiento de la salud, tanto en Chile como en otras regiones del mundo, y dar elementos para esta discusión. Este trabajo nosotros lo iniciamos en octubre de 2017, publicamos un documento en esa línea que fue compartido y aprobado por nuestro Consejo General y que está publicado en la versión digital de Cuadernos Médicos Sociales actualmente. Luego, a partir de este documento, que generó el interés de varios actores, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile nos invitó a una conversación común para generar un ejercicio como este, de una propuesta. Y así nos dimos el objetivo común de promover una reforma estructural de financiamiento que esté orientada, y acá creo que hay muchos puntos de coincidencia, con los principios de la seguridad social, elemento clave sin duda, con el derecho a la salud, y que intente integrar lo que tenemos hoy en una perspectiva de largo plazo. De esta forma nosotros trabajamos en un diagnóstico, que voy a avanzar muy rápido porque hay muchos elementos ya mencionados. Luego hicimos una breve revisión una extensa revisión de las propuestas previas de reforma, que hemos tenido muchas comisiones previas que han hablado de este tema, para finalmente desarrollar una propuesta propia, y acá quizás poner el punto de que a nosotros sí nos parece relevante el punto donde llegan las propuestas. Si es que vamos a mirar a un sistema de un seguro único, de un multiseguro, de un sistema integrado nacional de salud, nos parece muy relevante. No obstante aquello, pueden haber muchas cosas comunes en un principio, y creo que ahí tácticamente se pueden hacer disquisiciones que nos permitan avanzar, aunque tengamos algunas visiones distintas. Y también, obviamente, algo que ya mencionaba el ministro, ponemos esto en contexto de que la población está sujeta a una serie de condiciones genéticas y ambientales que pueden hacerla o no enfermar. Están los determinantes sociales sobre los cuales debemos tener control, y idealmente, en nuestra mirada, al menos en lo que ocurre en el porcentaje amplio de la población cubierta por el sector público, aproximadamente 76%, se genera una demanda de atención hacia la atención primaria y luego los hospitales, que muchas veces no logramos suplir de la manera correcta viendo listas de espera. Y por lo mismo, frente a aquello, creo que acá el ministro fue muy claro, necesitamos medidas estructurales en términos de promoción y prevención. Agregar quizá lo que mencionaba el profesor Sánchez, no solo se ha logrado disminuir la incidencia y prevalencia de tabaquismo en ciertos sectores, sino que ya hemos visto publicaciones recientes de la profesora Carolina Nasal en la Escuela de Salud Pública, donde ha disminuido la incidencia de infartos. O sea, una política pública que logra controlar, en este caso, un determinante de la salud tan consistentemente nocivo como es el tabaco, puede generar buenos resultados, pero ojo, que en esa discusión y en la propuesta que logró restringir a las tabacaleras, que hiciera quizás con
con una muy elevada claridad y haciendo un gran aporte el ministro Mañalich en su momento. El lobby de las tabacaleras fue brutal. Y en eso también tomo lo que dice el ministro, que cuando tocamos intereses corporativos, los lobbies son brutales, dignos de las series de Netflix, quizás, que mencionaba el ministro, y cuando nosotros vamos a hablar de financiamiento a la salud, también hay una industria con muchos intereses que evidentemente tiene poder, y eso tiene que ser un factor que esté en la balanza cuando tengamos estas conversaciones. Evidentemente también, solamente agregar quizás a lo que mencionaba el ministro de la APS y de los hospitales, la coordinación que tengamos entre la APS y los hospitales. Nosotros también hicimos un trabajo a ese respecto que tenemos publicado, de cómo mejorar la coordinación de red mediante una serie de iniciativas, y que el financiamiento es un elemento común a ellas, por lo tanto bastante pertinente de tocar en forma aparte, aunque nos pasa muchas veces cuando hablamos de la reforma del financiamiento nos mencionan que por qué no hablamos de prevención, de promoción. Al igual que el ministro, consideramos que hay que ponerlo en su contexto, pero que es una discusión relevante. Se mencionaba recientemente el gasto público, solo como para generalizar y complementar en algo lo que ya se ha mencionado anteriormente. Sabemos que los ingresos hacia lo que gastamos en salud provienen principalmente de tres fuentes, que se mueven en relación a tercios principalmente y van cambiando según el tiempo levemente, pero tenemos aproximadamente un tercio de cotizaciones, un gasto bolsillo que es un poco más elevado que eso, 37%, cifras más recientes nos hablan que estamos llegando cerca del 39%, sabemos que el promedio es 19%, o sea, estamos llegando casi al doble de gasto de bolsillo, y que en forma proporcional, si tomamos los individuos en forma proporcional, el gasto de bolsillo del sector privado es casi el doble del gasto público, aproximadamente 6% versus 3% de los ingresos de los hogares, según las estimaciones más cercanas que tenemos, que son en general CACEN. Luego tenemos un gasto público que es otro tercio, y cuando hablamos del gasto de bolsillo, y esto también lo queremos tocar porque tiene que ver con la propuesta, se vincula la propuesta a cómo podemos ir mejorando esta distribución, que evidentemente nos gustaría fuera más a los aportes permanentes y menos a los gastos de bolsillo, que son los que generan catástrofes financieras de las familias y de las personas. Sabemos que la gran proporción del gasto de bolsillo, lejos la más alta, es el gasto en medicamentos. Por lo tanto, cuando estemos pensando en cómo financiar salud, hacia dónde dirigimos esos recursos, también tenemos que estar viendo esto, ¿no? Que medicamentos es un área donde tenemos los mayores problemas. De esta forma, la estructura actual creo que ya está bastante descrita en cuanto a ser fragmentada y segmentada. Acá vemos la fragmentación como distintas entidades se hacen cargo de un objetivo común, que es otorgar salud, en este caso no solo otorgarla, sino que también juntar los fondos que van a derivar en atenciones de salud para las personas, y donde las cotizaciones obligatorias hoy van o a las ISAPRES o al FONASA o a los sistemas que aún están por fuera de esto, que son minoritarios, como las Fuerzas Armadas. La salud ocupacional también está por fuera, dando cuenta de una fragmentación que en bastantes otros lugares no existe. Y por otra parte sabemos que, además de estar fragmentados, como muy bien mencionaba el profesor Sánchez, estamos muy segmentados por los elementos que consideran los seguros privados para tener una selección de riesgo y hábilmente poder tener a las personas con menos capacidad de enfermar y mayor capacidad de pago dentro de su contribución. De esta forma sabemos que el FONASA atiende más adultos mayores, creo que eso está bastante mencionado, población en definitiva con más riesgo de enfermar. Pero hay algunos elementos que agregar a este análisis que también nos parecen relevantes, nos parecieron al menos en la comisión, que es como este ciclo de cómo las personas empiezan a acumular dinero para tener un colchón con el cual puedan pagar las prestaciones de salud en el momento en que las necesiten. Entonces, los jóvenes se concentran en un principio en las ISAPRES, sin embargo, luego cuando empieza a aumentar la edad, y eso lo vamos a mostrar posteriormente, la posibilidad de que se cambien al FONASA es gigante, pero cuando se cambian al FONASA, el dinero que contribuyeron por la mayor parte de su vida y la parte de su vida en que tuvieron mayor dinero también para contribuir, se quedó en la ISAPRE, no se va con ello. Entonces, ese dinero el sector público no lo va a poder gastar, no va a ser gastado en salud, y finalmente el gasto público va a tener que hacer un esfuerzo adicional por compensar a ese individuo que cotizó por mucho tiempo y que quizás debió haber tenido esa cotización, sumarse a los esfuerzos públicos para dar respuesta a sus problemas sanitarios. Eso no está pasando y se muestra muy bien en esta gráfica. Esta gráfica es de una publicación sobre gasto de bolsillo en Chile, de un académico de la Universidad de Harvard que es chileno, se publicó el año anterior, y me parece que es bien interesante como en lo que expresa, porque hacia la izquierda tenemos las edades más jóvenes, hacia la derecha tenemos mayores edades, y si ustedes notan, sobre los 60 años ya las ISAPRES no tienen el 30% de los cotizantes, sino que tienen menos del 20%, y sobre los 65 ya estamos en el 10%. Y acá hay otros elementos también que problematizar, porque
no solo tenemos lo que ya se ha mencionado ampliamente, que las ISAPRES tienen a las personas con menor riesgo de enfermar y que más contribuyen, sino que esas mismas personas dejan esa contribución en el sistema ISAPRE y cuando van a enfermar necesitan un gasto adicional. Pero a la vez creo que acá hay otra cosa que es muy interesante considerar, porque cuando nosotros decimos que la expectativa de vida de la población chilena, entre otras, ha ido aumentando, mencionamos muchos factores que sin duda son relevantes, pero la atención de salud que otorga el sector público sí es relevante. Y yo creo que acá hay un punto que nuestra comisión sí quería hacer, que es el valor que ha tenido el sector público, que nos parece que ha sido muy ninguneado en todas estas discusiones y que en general no se menciona, pero estas personas que están en los 90-95% que son mayores de 70 años, es ahí donde se producen las causas de muerte. O sea, ahí hay una pelea muy importante por aumentar la esperanza de vida. Esa pelea la dan hoy día los hospitales públicos en Chile. Y los hospitales públicos han logrado que esos infartos, esos ACV, esos cánceres y una serie de otras patologías logren salir. ¿Cómo lo logra? Es casi milagroso, ¿no? Porque lo logra con el 50% de los especialistas del sistema, lo logra con un subfinanciamiento que le da el FONASA, que también de una manera muy interesante el gobierno anterior del presidente Piñera logró demostrar a través de un estudio encargado de la Universidad Católica de cómo los gastos hospitalarios están subfinanciados. Yo trabajo en el Instituto Nacional del Cáncer, por cada radioterapia sabemos que cuesta más o menos 1.400.000 el costo que calcula el hospital de las horas de los tecnólogos, las horas de los médicos, el uso del equipo, etcétera, pero el FONASA nos paga 1.100.000. O sea, por cada radioterapia, que es una prestación mínima de un centro de cáncer en Chile, de un Instituto Nacional de Cáncer en Chile, el hospital se condena a endeudarse. Y eso está pasando hoy día. Atendemos a esa enorme proporción de población con unos recursos muy mermados, con todas estas cotizaciones de los individuos jóvenes que se quedaron en las ISAPRE, con un 50% de la planta médica del país. O sea, estamos atendiendo al 76% de la población con un 50% de las horas médicas, siendo que, además, es el mismo sector público quien forma a los especialistas y que estas presiones de mercado terminan llevándoselos al sector privado. Por lo tanto, esos son elementos muy relevantes cuando pensamos ¿por dónde van a ir las soluciones? Entonces, ¿el sector público tiene problemas? Sin duda que tiene problemas. Pero ¿qué pasaría si FONASA no estuviera subfinanciando los hospitales? ¿Qué pasaría si en vez de tener el 50% de la producción de horas médicas, el sector público tuviera el 76%, que sería la racionalidad, ¿no? Si nos distribuyéramos en forma normal? Son preguntas que nosotros creemos dan cuenta de la necesidad de un fortalecimiento del sector público y de la necesidad de que la reforma al financiamiento tenga ese objetivo, porque el sector público ha demostrado tener esta característica. Otro elemento muy relevante es el de la atención primaria. Todos conversamos, y el ministro lo hizo de una manera excelente, creo, de la importancia de la atención primaria. Hoy día la atención primaria está en el sector público, el sector privado no tiene atención primaria. Entonces, una apuesta por el sector privado que no tiene atención primaria sumado a otros defectos, tiene esos riesgos también. Y esto creo no son gritos de estadio, son elementos muy reales de una discusión que nos hacen un poco como parar las antenas de cómo vamos a seguir en adelante y cómo el sistema de financiamiento tiene que hacerse cargo de estos elementos que la Comisión al menos menciona. También está muy mencionada la crisis de legitimidad en las ISAPRE, que en la Comisión obviamente no hacíamos más que repetir otros elementos como, por ejemplo, los estudios de opinión que realiza el Centro de Estudios de la Universidad Andrés Bello, encabezado por el doctor Sánchez año a año, donde vemos cómo ocurren estas preexistencias, cómo hay alzas unilaterales de las primas, cómo tenemos integración vertical, y cuando tenemos integración vertical, pago por prestación, alza unilateral de las primas, lo único que podemos esperar es que, como también se ha mencionado acá, el sistema siga subiendo sus costos a costa de los contribuyentes y cuando estos contribuyentes enfermen los deseche y se los dé al FONASA y a los hospitales públicos para que con esta muy mermada situación de recursos humanos y financieros dé respuesta a aquello. No voy a hacer hincapié porque creo que se ha mencionado bastante bien, pero hay un riesgo, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de hacer un sistema de multiseguros para Chile, yo creo que ahí sí hay un elemento que es quizás, no quisiera decir como ideológico, me parece quizás más religioso. Pensar que estas entidades que han tenido esta forma de operar, vamos a poder entregarle el 7% de la cotización y de un día para otro se van a transformar radicalmente, esa sí me parece una transformación bastante radical, ¿no? Que las ISAPRE en un momento a otro puedan tener una lógica de seguridad social cuando hoy día fomentan mecanismos de pago que generan todo un cambio cultural bastante nocivo a los profesionales de la salud, cuando alzan las primas unilateralmente, cuando discriminan a las personas según su riesgo de salud, cuando tienen que enfermar a esas personas en vez de dar cuenta de todos los recursos que recibieron, los permiten que salgan del sector público y generan la cautividad que aquí se ha mencionado, que en otros análisis es un poco más alta que la que plantea el profesor Sánchez, pero sabemos que es alta, ¿no? Para nosotros cerca del 50% de la población es cautiva en ISAPRE. Y de esta forma, estos son otros indicadores que ya se han mencionado, sabemos que persisten inequidades entre ambos sistemas.
nosotros estamos de acuerdo en que no puede haber una reforma parcial y creo que también hay acuerdo. Las reformas tienen que ir mirando ambos subsistemas y viendo cuál es el lugar que cabe a cada uno de ellos en el futuro. Porque si nosotros nos concentramos solamente en cómo mejorar la lógica de seguros sociales de las ISAPRES, tendemos a postergar a quienes más hoy tienen necesidad, que son los que están en FONASA, mantenemos esta segmentación y fragmentación tan mencionada y evidentemente se generan efectos cruzados y creo que lo que mencionaba el profesor Sánchez y el estudio que ellos presentaron en la materia de cómo podría generar la migración de los cotizantes que son los que realmente aportan cotización, porque en el FONASA el 50% de las personas es la que realmente hace aportes y el resto se recibe a través de los impuestos generales que da el Estado. Por lo tanto, nos estaríamos llevando un aporte de FONASA y lo que podría ocurrir en el sector público podría ser una catástrofe. Y eso es bastante real, ¿no? O sea, la merma en el gasto es gigante, gigante. Y si nosotros generamos un fortalecimiento de un sistema multiseguro bajo una estructura de mercado que ha logrado que el 50% de las obras médicas estén en el sector privado, que cubra el 15% de la población, si esa línea sigue fortaleciéndose, la mayor merma de obras de especialista también es algo que podría ocurrir y es un elemento que tenemos que poner sobre la mesa. En este sentido, esta propuesta tenía estos diagnósticos. Partía de estos diagnósticos, era un poco más amplio, pero en la medida que ya fueron mencionados muchos puntos anteriormente, quise acotarme a los puntos donde pueden haber diferencias, que en un espacio como este me parece muy interesante que pongamos sobre la mesa. Nosotros estamos muy de acuerdo en que tiene que ser en base a los principios de la seguridad social que tanto las entidades internacionales en salud, las Naciones Unidas y la OIT han dado con claridad. Y entre estos principios, sin duda que la solidaridad para nosotros era uno muy importante, de cómo hacemos que esto funcione realmente como una gran masa de contribuyentes que en sus distintos momentos, cuando pueden aportar, aportan, pero cuando necesitan la atención de un sistema de salud, pueden recibirla libremente y no son discriminados por aquello. También hay que pensar en cómo estos sistemas son sostenibles en el tiempo y son eficientes, y bajo ciertas lógicas nos parece que eso también tiene implicancias a la hora de dar una propuesta. Por lo tanto, para nosotros tenía que haber una propuesta que obviamente tuviera en el centro la salud y el bienestar de nuestra población en todas las etapas, que no deje a nadie atrás y que, por cierto, tenga un sistema de salud que sea universal, que sea solidario, que sea equitativo y que funcione de una manera unitaria, capaz de responder de una manera integral a estas demandas. Y algunos puntos que tomamos de organismos internacionales que tienen que ver con la estrategia de salud universal, un sistema que tiende a eliminar las barreras de acceso, que tiende a aumentar el gasto público hacia el 6%, que no es antojadizo, porque si bien es cierto que hemos tenido un mayor nivel de gasto, todavía estamos lejos del gasto público que necesitamos y es prácticamente imposible encontrar un país con buenos resultados en salud que no esté cerca del 6% de PIB en gasto público. Otros opinan que esa cifra es el 8%. Hoy día estamos en 4,6, dicen otros según algunos cálculos de gasto público, pero evidentemente tenemos que acercarnos a esa tasa de crecimiento, a crecer hasta llegar al 6% del PIB. Desde nuestra perspectiva, tiene que haber un mancomunamiento solidario y en esto también entiendo que los seguros sociales tienen una forma de intentar acercarse a eso mediante la compensación de riesgo, que obviamente tiene cosas bastante positivas e interesantes y otros problemas que voy a mencionar posteriormente, aumentando la eficiencia, y nos parece que en el sector público hay una mirada muy interesante ahí de cómo aumentar la eficiencia, en un sector que tiene APS, que logra coordinar sus redes, pese a estar muy mermado y que ahí hay mucho piso para fortalecer. Tenemos un escalón gigante a partir del cual trabajar, un sector que forma, entre otras, prácticamente la mayoría, sino la aplastante mayoría de los especialistas en Chile, y también, como decía muy bien el ministro, racionalizando la incorporación de tecnología. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en modernizar y fortalecer el sector público. Creemos que en los últimos años ha habido un avance grande, sobre todo en las compras externas, ¿no? Antes de hace 4 años, las compras externas se hacían directamente y ocurrían fenómenos que eran bastante preocupantes, de cómo habían, por ejemplo, crecimientos del mercado de ciertas clínicas, que cambiaba el gobierno y esa clínica dejaba de tener ese crecimiento porque eran muy antojadizas las funciones de compra. De forma bastante adecuada se ha ido avanzando en iniciativas como los pagos por resolución de problemas, en este caso utilizando la metodología de grupos relacionados a diagnóstico, que también puede ser muy variable, la metemos en un saco pero es muy variable, y ese es un trabajo que el FONASA ha hecho de muy buena forma. Nosotros creemos que hay que avanzar en que cuando el FONASA tenga que hacer una compra externa, obviamente lo haga mediante esos mecanismos ya mencionados. Necesitamos mejorar los sistemas de información y la gestión interna, son palabras como obvias, pero en los sistemas de información nosotros sí creemos que hay piso para hacer un gran acuerdo nacional de avance de sistemas de información que hoy día sin duda requerimos, y eso podría mejorar no solo la gestión financiera del sistema, sino que también la gestión clínica de las derivaciones entre la atención primaria y la atención secundaria. Ahí podemos hacer un enorme acuerdo nacional y ese puede ser un talso gigante que permita precisamente contar con la información suficiente para poder hacer ajustes financieros en el sistema. Nosotros creemos que un gran problema para realizar multiseguro es
precisamente la falta de información del sistema que tenemos. O sea, los sistemas que tienen multiseguro y que funcionan bastante bien, tienen funcionamiento del sector público y una cantidad de información para realizar ajustes. De hecho, tienen oficinas destinadas a aquello, como el ministro quisiera hacer también acá, que tienen una cantidad y un detalle de información enorme que en Chile estamos a pasos siderales de dar. O sea, son países como Alemania y Holanda. Evidentemente es bastante difícil hoy día tener eso y tanto para llegar a un sistema como el que plantea esta propuesta, como para el multiseguro necesitamos un salto gigante en sistemas de información. Y la función de compra fortalecida y obviamente más acercándose a los resultados que a otras cosas. Nosotros creemos que hay que hacer este avance de que el gasto público pueda ir aumentando hacia un 6%, pero, y este es el centro de nuestra reforma, nosotros consideramos que debe haber para Chile un seguro único y que esa puede ser una excelente alternativa para nuestros pasos futuros. Creemos que se pueden unificar todas las fuentes de financiamiento, las obligatorias, las básicas, las de la seguridad social, en un seguro único que nos integre a todo, que genere cohesión social y que permita también, obviamente, tener un poder monopsónico de compra que permita contener gastos en una de las áreas más complejas, que es el área de los medicamentos. En ese sentido, nosotros tomamos con fuerza y interés lo que trabajó Uruguay a través del Fondo Nacional de Recursos, que pese a ser un fondo aparte, tiene una lógica pública, contribución universal, con el cual logra pagar los medicamentos de alto costo que están en su programa al menor precio de la región. O sea, hoy día, ¿quién compra el menor precio de la región? Uruguay. Antineoplásicos, prótesis, las cosas más caras las compra mediante una lógica de seguro público para los medicamentos de alto costo único. El ministro lo mencionaba, puede ser una entidad aparte perfectamente, pero sigue esta lógica de un poder monopsónico que nos permite trabajar y tensionar a la industria en un mercado con tantas asimetrías de información como es el de salud. Nosotros creemos de esta forma que tiene que haber un seguro nacional público único de la contribución base y que el sector privado, con todas las deficiencias que hemos visto, que nosotros creemos que no va a ser fácil transformar un sector privado que funciona con lógicas de mercado bastante equivocadas y no adecuadas para el sector salud, transformarlo de un día para otro en una entidad que haga seguridad social. Nos parece muy complicado, por lo tanto creemos que la mejor forma de presionar al sector privado es que sea un seguro complementario. Un seguro de segundo piso, donde por ejemplo pueda tener un mismo plan nacional de salud, pero con una hotelería diferente para las personas que puedan pagarlo, y generamos progresividad en ese pago, haciendo que quienes queramos o quieran optar por un seguro privado y tengan los recursos para aquello, dispongan de esos recursos, aparte de su 7% que va a esta gran entidad de cohesión que es un seguro único. Eso sin duda pondría una presión gigante para cambiar los mecanismos de financiamiento. ¿Qué mejor cambio y presión a un mercado que una nueva renegociación con sus afiliados para poder dar respuestas adecuadas a los problemas de salud, pero sin este gran chip libre de recibir las contribuciones del 7%? Ya estoy terminando porque estamos en el tiempo, estamos de acuerdo en hacer un plan nacional, un plan universal de salud que sea amplio, que los seguros privados, como mencionaba, sean complementarios, y desde nuestro punto de vista, esto permitiría, en la medida que la gran mayoría de la población hoy día con problemas de salud se está atendiendo en el sector público, mejorar la calidad y oportunidad ahí, generar presión en los mercados para que los profesionales también tiendan a estar con más fuerza en ese sector, mejorar la protección financiera. Esto acaba todas las barreras de segmentación. O sea, aquí tenemos solidaridad real. Si queremos solidaridad, recientemente también se publicó otro paper muy interesante de investigadores de Oxford y del London School of Economics, donde mostraban cómo tanto Alemania como Chile, esto se publicó ahora en 2018, dirigido por Román, como en Alemania y en Chile mantienen las lógicas de segmentación y se mantiene la falta de solidaridad en el sistema pese a todos los ajustes que hace Alemania. Y en esa publicación se habla de cómo Alemania intenta hacerlo y aún le cuesta y aún no lo logra. Por lo tanto, nosotros con la simetría de información nos parece difícil hacerlo por esa forma y nos parece que este es un valor fundamental para avanzar. Obviamente termina y da un fin a la segmentación. Y nosotros estamos muy de acuerdo en que tiene que ser una transición planificada. Los países que han hecho esta transición, que han sido muy similares a Chile cuando lo hicieron, transiciones a seguro único, lo hicieron aproximadamente en 10 años. Estamos hablando de Taiwán, de Corea del Sur principalmente, que son dos ejemplos muy interesantes, fuera de otros países que tienen seguro único y muy buenos resultados, particularmente en costo-efectividad, como son el Reino Unido, Australia, Canadá, etcétera, pero países que transitaron con situaciones similares a la nuestra, Taiwán y Corea del Sur, nos parecen experiencias muy importantes, muy interesantes, de cómo en 10 años podemos llegar a eso. De hecho, el secretario de nuestro departamento actualmente está en Centroamérica también apoyando a varios países que están transitando en esta misma línea hoy. Eso, agradecer la posibilidad, poner esto sobre el debate. Creemos que es un debate bastante interesante, que hay muchas posibilidades de convergencia, pero a largo plazo esta comisión al menos plantea un seguro único como una forma de avanzar hacia mejorar la salud de Chile. Muchas gracias.